buena fe. Bueno, son varias las redes que estamos conectados a esta hora de la mañana. Ingeniero Ayerbe, buenos días. Oiga, definitivamente se violentó aspectos legales para que finalmente, con criterio no sé de qué, Rosero sea el titular y no usted, porque le correspondía era ser usted el vocal del Consejo de Participación Ciudadana. Muy buenos días. Efectivamente, la Asamblea Nacional, de manera eminentemente política, Viviana Veloz tomó la decisión el 2 de octubre de 2024 no posicionar a Óscar Ayerbe como vocal, como consejero principal en el Consejo de Participación Ciudadana. Y como no tenían forma de cómo hacer este vericueto, en virtud de que Henry Kromsley ya en agosto había emitido sendos informes a pedido del Consejo para poder posesionar a Eduardo Franco Lor. En esa época entonces también hizo un análisis técnico-jurídico de David Rosero Minda y encontró que había estado y sigue en el escenario de una destitución grave, gravísima, por desacato de una sentencia de la propia Corte Constitucional. Y en ese contexto entonces no lo habilitó en virtud de su incumplimiento e inhabilidad y por tanto no lo convocó. En ese escenario entonces convocó exclusivamente a Óscar Ayerbe y a Eduardo Franco Lor. Eso fue el lunes 2 de septiembre del año anterior, que se realizó esa convocatoria. Y en ese contexto entonces es que se realiza, aquí está la convocatoria y aquí está solamente Eduardo Franco Lor y Óscar Ayerbe. Y luego recordarán ustedes que al día siguiente se hace la posición de Eduardo Franco Lor. Yo no asistí en virtud de que estaba fuera y no podía regresar a tiempo por asuntos empresariales. Había conversado con el presidente, le mandé una comunicación excusándome y diciéndole que lo haría de manera inmediata cuando él nuevamente programe mi posición en la Asamblea. Lamentablemente, como todo el país conoce, el presidente Krompe renunció a su posición para ser candidato a la presidencia y en virtud de ese escenario sube a la responsabilidad presidenta la señora Veloz. Y a partir de entonces hicieron todo lo necesario para dilatar todo lo que podían hacer para encontrar una salida. Y inclusive la señora Cuesta, que asumió la responsabilidad del 5 de enero al 6 de febrero de 2025, se topó con el hecho de que yo había mandado sendas comunicaciones y tampoco quiso hacer nada, eludió el tema y finalmente se les ocurrió, luego de un acuerdo político entre el correísmo y el señor David Rosero Minda, que la única salida era hacer una supuesta consulta al Procurador General del Estado, que nunca antes se había hecho ese tipo de consultas para posicionar a alguna persona. O cumple requisitos y no tiene inhabilidades o no. Eso es todo, porque el artículo 15 de la LOCEP es absolutamente claro, taxativo. Quien es destituido del cargo no puede cumplir 2 años de sus funciones en ninguna institución de Estado y además no puede regresar a la misma institución. Pero manejaron el escenario de tal forma que el propio Procurador General del Estado aceptó el requerimiento de no enviar ninguna resolución sino después de la elección, porque ellos estaban convencidos que Luisa González iba a ser presidente, que ellos controlarían la Asamblea Nacional y por ende las capacidades de destitución, y además le enviaron al Procurador General del Estado un documento, un informe de... ¿Y usted apeló, ingeniero Ayerbe? ¿Usted apeló esta decisión de que lo principalicen a quien no podía ser principalizado? Desde luego que sí. Inmediatamente yo hice varios documentos
al procurador, a la Asamblea, al Consejo de Participación Ciudadana y al propio Ministerio del Trabajo. Y aquí está el documento que la Asamblea Nacional, su equipo de abogados, le dieron prácticamente haciendo al Procurador General del Estado, y le entregaron la respuesta supuesta para poder manejar este tema tan delicado. ¿Hay respuestas a su apelación? Sí, claro. Aquí está el documento del procurador y ahí nos percatamos que nunca le preguntaron lo que debían preguntar. Aquí es un tema genérico para casos sumarios administrativos y se va en un extrapetit, es decir, responde más allá de lo preguntado, inclusive en escenarios constitucionales, lo cual tiene que ser dilucidado a futuro. Pero en la parte final, el propio Contralor, el propio Procurador General del Estado, le dice a la Asamblea y le dice a Andrés Fantoni del Consejo de Participación Ciudadana lo siguiente: su aplicación a casos específicos institucionales de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, es decir, la Asamblea, y de cualquier otra entidad pública que lo aplique, es decir, Andrés Fantoni, Consejo de Participación. Y ahora, por lo tanto, este escenario ya concertado estaba dado para que pase lo que pasó. Ingeniero Ayerbe, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Estas situaciones Hola, que involucran al Consejo de Participación Ciudadana no se acaban. El tema de las problemáticas de consejeros destituidos, el tema de que hay reclamos de la posesión de a quienes correspondería y demás otras cuestiones dilatan aún más los procesos pendientes que tiene de designación de autoridades como fiscales, como fiscal y como consejeros del Consejo Nacional Electoral. Efectivamente es un grave problema para una institución que ha tenido 18 destituidos, 8 por parte de la Corte Constitucional, 6 por parte de la Asamblea Nacional y 4 por el Tribunal Contencioso Electoral. Según este dictamen, entonces, ahora ya pueden volver con el mismo argumento. El cura Tuárez, José Carlos Tuárez, que todavía está en la cárcel. Lo podría hacer Hernán Ulloa, David Rosero, Allen Berbera, que fue destituido por desacato, exactamente igual. Puede regresar Augusto Verduga, Yadira Santos, Eduardo Francolor, que hoy están involucrados en escenarios adicionales que el país conoce. Ahí es cuando se devela que la señora Cuesta, que también estaba en ese periodo de enero manejando los temas de la superintendencia de bancos, que ha sido vinculada por parte de la Fiscalía General del Estado, estaba en los entretelones para impedir que Óscar Ayerbe sea posicionado. De tal manera que yo estoy absolutamente claro en el escenario que estamos. Nosotros tenemos la convicción de que ya el proceso, que tiene una sentencia inicial por parte de la jueza de Tumbaco y que será sorteado probablemente el día viernes o lunes, y tendremos ya un tribunal para poder analizar a fondo. Ahora, a mí me parece que la verdadera solución no está en el resultado que sea favorable o no a Óscar Ayerbe en el Tribunal Provincial, sino más bien en la propia Corte Constitucional. Yo quiero es probable cumplimiento de sentencia. Ingeniero Ayerbe, es probable de que usted pueda ir principalizarse, porque si se aplica la ley literal como está, a usted le corresponde. Le consulto un tema más allá en el análisis, que ya usted es vocal suplente. Una institución que ha venido a menos en su credibilidad, el Consejo de Participación Ciudadana, ya renunció la fiscal, ya debía haberse nombrado la nueva. El Consejo de Participación Ciudadana es el ente que debe nombrar y hacer el proceso. ¿Cómo ve? ¿Está lejos o cerca que algún día tengamos una nueva fiscal designada? Yo he pedido oficialmente el reglamento que fue aprobado en la época de Verduga y por lo tanto revisar minuciosamente qué potencialidades podría haber para que ese proceso no tenga la potencialidad de transparencia, porque tiene que ser sin ninguna duda, y ese es mi criterio, que esta institución tiene que darle un giro de 180 grados, como venimos trabajando, es de una ineptitud probada, porque
¿Cómo es posible que un concurso demore 2 años y medio, como el caso del Contralor General? O han pasado más de 4 años, el señor Pita y la señora Tamaín están campantes, sentados ahí, prorrogado en funciones, 4 años. Eso es insólito, inédito, absolutamente inaceptable. El caso del fiscal general del Estado es una de las funciones más complejas, diría yo, que tienen que encontrarse mecanismos para que hombres o mujeres capaces y con experiencia, con conocimiento técnico, con el cumplimiento de todos los requisitos que demanda este proceso, puedan ser nombrados de una manera absolutamente eficiente y eficaz, pero no percibo que eso está pasando, y por lo tanto ya como miembros de ese organismo voy a pedir la información que me corresponda para poder emitir criterio y dar mi opinión. Lo he venido haciendo sin cumplir cargo público alguno en temas tan cruciales o importantes como el caso 30S, que ya hemos ganado 197 juicios consecutivamente sin perder uno, u otros temas vinculados a Defiende tu voto, que jugamos un rol protagónico en buscar transparencia electoral, o casos de la Mesa Verdad y Justicia, o héroes del CENEP, etcétera, o Filambanco. De tal manera que Óscar Ayerbe seguirá muy activo permanentemente. Yo no estoy en el escenario de ingeniero Ayerbe, reempleo o algo así. Medio año ya ha pasado y bueno, ha venido el tema de destituciones, de cambios, de demás otras cuestiones en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cree usted que en este 2025 hay el tiempo para realizar la convocatoria y todo el proceso para esta transición de las autoridades que quedan pendientes aún? ¿Cuáles quedan pendientes? Fiscalía y el CNE, tema del Consejo Nacional Electoral. Sí, están prorrogados. ¿Cuánto tiempo los del CNE? Y es hora que sean reemplazados. Y ya mismo se viene otro tema, el de la consulta de las bases extranjeras a la población ecuatoriana, que es lo que manifiesta según lo que disponga la Corte Constitucional. Bueno, ya están prorrogados todos los 4 vocales principales que están ahí. Y que cada uno de ellos cumple identidades y con absoluta certeza y seguridad el país conoce que cumple disposiciones externas a la institución. No es nada nuevo para el país y los ciudadanos, y por lo tanto ellos deberían ser inmediatamente reemplazados por sus alternos. Ilegalmente, con una interpretación anteojadiza que nadie quiso realmente discutirla, están sentados donde están. Pero en todo caso es la Fiscalía General del Estado, para empezar, también el Consejo Nacional Electoral, el Defensor del Pueblo, que también es otro tema de prórroga por años, el tema del Consejo de la Judicatura, que es tan delicado y tan importante. También. Y ya ese escenario no da más. La justicia en el país medita una evaluación integral, global, total. Es una institución contaminada, corrupta. Hay que más bien ir buscando con Pablo del Romero qué juez podría ser considerado que tiene capacidades y sobre todo transparencia en sus acciones. La gran mayoría, como ya hemos visto en Metástasis, La Purga y decenas de otros procesos, no solo que ya hay corrupción, es decir, les pagan persistentemente y reciben recursos económicos, sino que además la narcodelincuencia, el narcotráfico y todos los escenarios de contaminación nacional e internacional ya están presentes. De tal manera que combatir ese escenario de una justicia corrupta y contaminada, una narcojusticia, una narcopolítica, no es fácil, hay que enfrentarla con toda firmeza. Muy bien, ingeniero Ayerbe, queremos agradecerle por atendernos de esta entrevista, augurarle muchos éxitos en las funciones que viene desempeñando. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Sí, nos acompañó el ingeniero Óscar Ayerbe, él es vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le correspondía ser el titular conforme a la ley, porque David Rosero fue destituido y la ley dice que una persona destituida no puede volver a la misma institución. Claro. ¿Cómo es que David Rosero
pudo volver a la misma institución. ¿Dónde está la ley en el Ecuador? O sea, ahí estuvo ¿en qué la parte interpretación del Procurador General del Estado, que es pero el que no le preguntaron defensor eso, del Estado? Pero que no le preguntaron eso. O sea, ¿dónde? ¿Qué mal? O sea, se maneja la ley al antojo de quien la preside por el momento. La Asamblea Nacional interpretó de que eso no es una vulneración, que no es una violación. Que no tenía impedimento legal para ejercer. Y ahí está, David Rosero. Bueno, ¿cuándo nombrarán el nuevo fiscal? Los del Consejo de Participación Ciudadana. Óscar Ayerbe viene expresando. Si cumplen este año. Óscar Ayerbe viene expresando de que debía en el Consejo Nacional Electoral principalizarse los suplentes. No, le dieron prórroga y tiene 4 años de prórroga. ¿Se acuerda que no les dejaron entrar a los suplentes? La señora Tamaí, el señor Pita y don Cabrera. Estela Cero. Imagínate, 4 años de prórroga. Sí. ¿Qué tienen? Corona para seguir ahí. Bueno, mira, esa es la realidad del Ecuador. 7 de la mañana con 26 minutos. Oiga, y ahora voy entendiendo un poquito por qué tanto la pelea de involucrarse en política. Mire lo que le sucedió al alcalde de Machala. Darío Macas no pudo justificar un incremento en su patrimonio personal de cerca de 1